Bueno, siendo las 17:03, empezamos a grabar la clase de hoy. Todavía no hay ningún alumno. Vamos a esperar que se vayan incorporando. Bienvenida Nancy, ¿me puedes escuchar? Hola, profe, sí, lo escucho. Bueno, estamos los dos solitos, ¿sabes? Así que vamos a esperar a ver si se unen más compañeros. Bueno, igual se escucha medio feo, no sé qué pasa. Bueno, Nancy, vamos a empezar nosotros entonces. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, Bueno, contame, ¿pudiste ver la clase de YouTube? sí, sí, ¿Podés ver ahí la pantalla que estoy compartiendo del PowerPoint? sí. Bueno, bienvenida Virginia. ¿Y qué pasó con la clase de YouTube? ¿Les dejó alguna duda? Hola. ¿Algo que haya quedado más complicado? ¿Algo que quieran que explique con mayor atención? No, yo creo que con la práctica lo vamos a ir sacando, pero no, se entendió. Bueno, entonces vamos empezando. La clase era sobre bioestadística, datos y universo. Se escucha mal, profe, se corta. La bioestadística es la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es larguísima la definición, es complicada de entender a simple vista. Pero básicamente lo que hace la estadística es recolectar todos los datos que tenemos, analizarlos y volcarlos en nuestra investigación de una manera sencilla para que cualquier persona la pueda
pueda ver estos datos con una sola revisión, ¿sí? Lo fácil del gráfico es esto, que me da la posibilidad de que yo viendo una torta, por ejemplo, viendo sus partes sin necesidad de ver el porcentaje o el número, yo me puedo dar una idea estimativa de cómo es la realidad de lo que se estuvo estudiando, ¿no? Sí, sí. Los objetivos de la estadística son la recolección, la agrupación, el análisis, la interpretación y la presentación de los datos como última instancia, ¿sí? Poder presentar todo el resultado de nuestro trabajo. Lo que traduce son los resultados, precisamente. La bioestadística es un método muy útil para organizar nuestro trabajo. Los datos que va a trabajar la bioestadística pueden ser datos cuantitativos, es decir, siempre referidos a cantidad, como cuando veíamos en investigación, el tipo de investigación cuantitativa hablaba de cantidades, de números, siempre se expresan números, los datos cuantitativos. Y luego tenemos los datos cualitativos, que refieren, igual que en la investigación cualitativa, a características, atributos, aspectos de una realidad. Todo lo que se pueda medir en palabras y no en números. En el mundo de los datos cuantitativos tenemos dos tipos, datos discretos y datos continuos. Los datos discretos son esos que son limitados, es decir, que es sencillo para mí poder expresarlos, poder analizarlos, poder estudiarlos. Por ejemplo, si yo tuviese 50 encuestas de 10 preguntas o 50 encuestas de 2 preguntas. La cantidad de datos que voy a tener es limitada. La puedo manejar yo. ¿Sí? Me sirve. Ahora, cuando la cantidad de datos es muy alta, como por ejemplo cuando hacen las encuestas presidenciales, que le preguntan a una gran cantidad de personas a quién votarían, el número es muy alto el número de encuestas que se realizan. En ese caso serían encuestas cualitativas, no cuantitativas como ahora. Pero me refiero para que entiendan el volumen de las encuestas. En el caso de una cuantitativa podría ser, por ejemplo, una estadística sobre mortalidad, ¿no? Una estadística sobre muerte fetal, mortalidad materna, una estadística sobre índice de nacimientos, en el que yo puedo estudiar una cantidad exagerada de instituciones en un tiempo muy alto, muy largo, por ejemplo meses, un año, y esos datos que yo voy a conseguir van a ser muy exagerados, van a ser datos muy grandes, ¿sí? El número de nacidos en un determinado tiempo, en una determinada cantidad de instituciones. Imagínense que en un año nazcan 2.200 chicos en una institución y yo tengo que estudiar 20 instituciones. El volumen de datos es muy alto. Entonces ese sería un tipo de investigación de dato continuo, ¿sí? También pueden organizarse en intervalos, como por ejemplo si yo quisiera estudiar la si yo quisiera estudiar la edad. La edad una persona me la puede decir en decimales, ¿no? Puede decir yo tengo 10 años y 3 meses. Yo tengo 50 años y 11 meses. Hasta podemos llevarlo a horas y minutos. Entonces se vuelve continuo por esta variación que tiene, ¿sí? Los discretos siempre son números enteros. En cambio los continuos pueden tener decimales. Eso es lo que los hace más complicados de estudiar. Lo que se suele utilizar en estos casos es opciones predefinidas. Para evitar que una persona ponga que tiene 11 años y 10 meses, la opción va a ser 11 años. Y ese sería un dato discreto. Ahora, si yo quisiera que usen los meses, yo podría hacer un intervalo. Podría decir de 11 años 0 meses a 12 años 0 meses. Y todos los que estén en ese intervalo seleccionan la opción. Entonces, ese intervalo me va a ahorrar un montón de datos en las diferencias de meses que va a haber con las edades. Por ejemplo, también si yo quisiera hacer un stock de ventas, ¿no? De una casa de repuestos de autos.
y yo quiero saber cuántos repuestos se vencieron en el mes de marzo, y en el mes de abril, y en el mes de mayo, y en el mes de junio del primer semestre. Profe, no se escucha. Se escucha feo, profe. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Parece que sí. Supongamos que yo tuviese una casa de repuestos, ¿no? Seguimos en datos continuos, estos que tienen decimales, que son muy largos. Supongamos que yo tengo una casa de repuestos. Si quiero saber en el primer semestre de este año cuántos repuestos vendí. A mí en mi programa de computadora me va a aparecer el mes, el día, la hora, todos los datos del momento en el que yo vendí cada uno de los repuestos, ¿verdad? Para evitar ese volumen de datos tan grande que es el día, la hora, los minutos, yo puedo establecer intervalos. Y en lugar de especificar qué momento del día, podría tomar varios días. Podría decir, del 1 de enero al 15 de enero, del 16 de enero al 31 de enero, del 1 de febrero al 15 de febrero. Y así voy poniendo intervalos que me van a reducir la cantidad de variaciones que tienen estos datos. Entonces se reduce un montón la manera en la que yo voy a tener que analizarlos. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué utilizar intervalos cuando los datos son continuos? Y ahora vamos a unos ejemplos. Ejemplos de datos discretos que decíamos que eran siempre números enteros, que no pueden ser fraccionados y que no pueden ser con decimales. Ejemplos de discretos son, por ejemplo, la edad, el número de integrantes de una familia, el número de hijos de una familia, la cantidad de células que aparece en una muestra, ¿sí? Puede ser una muestra de análisis de recuento viral, puede ser una muestra de esputo, puede ser una muestra de sangre para buscar los leucocitos, para estudiar el hematocrito. Siempre va a ser números enteros, ¿no? Porque yo no voy a contar glóbulos por la mitad. Cada glóbulo lo voy a contar por separado. Y también puedo estudiar el número de integrantes de una comunidad. Puedo estudiar la comunidad hospitalaria, la comunidad educativa, la comunidad escolar, ¿Es- la comunidad de los alumnos. ¿Cuántos ¿Ese cuál hay? sería, profe? Discretos. Fíjense, son todos números, pero números enteros, sin fracciones. Y esa es la clave de diferencia entre estos dos. Los discretos, los datos discretos siempre son números, pero enteros. Y los datos continuos son números, pero con decimales. Ejemplos de continuos puede ser la velocidad, ven que ahí aparece la altura, por ejemplo ahí aparece un límite de altura de 4.2 metros. Esa coma establece un decimal, o sea que el volumen de datos es muy superior que puede llegar a surgir. Luego aparece también, por ejemplo, el salario de cada persona, ¿no? Que también aparece con pesos y centavos, aparecen decimales y es diferente en todos los individuos que vamos a estudiar. El tiempo, que tiene horas, minutos, segundos. Las dosificaciones, la medicación, que tiene miligramos, gramos, miligramos. Son tipos de datos que se manifiestan en forma de número y pueden ser los discretos números enteros o los continuos números decimales. Luego tenemos los datos cualitativos. Los datos cualitativos son todos los que están expresados en palabras. Suficiente, insuficiente, mucho, poco. Es aquello que solo podemos medir con palabras, con características, con cualidades, con atributos, y no lo podemos medir con números. Por ejemplo, en los nominales tenemos el factor sanguíneo, ¿sí? No podemos ordenar de mayor a menor el grupo y factor, porque no hay un criterio que lo ordene. Es indistinto. Lo mismo que el género.
No podemos decir que siempre hay que poner género masculino primero y género femenino siguiente. No, no hay ninguna regla que precise eso. El estado civil. Y lo que tienen de característico los nominales es que no tienen un orden, esto que estamos diciendo ahora, no se ordenan. Es indistinta la manera en la que estén expresados. Yo los puedo poner en el orden que a mí se me antoje, porque no hay un criterio. En cambio los ordinales sí tienen un criterio de organización, como por ejemplo el nivel educativo, que empieza desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores, desde el preescolar hasta el grado universitario. Los lugares en una carrera, ¿no? Primer ganador, segundo ganador, tercer ganador. Los niveles los niveles de atención. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Están organizados según un nivel de complejidad. O sea, podríamos decir que es alta complejidad, mediana complejidad, baja complejidad. Los organizamos con palabras, no con números. Ahora vamos a ver lo que es universo, población y muestra. Un universo es la totalidad de aquello que yo quiero conocer, sea cual sea el campo que yo quiero investigar. Por ejemplo, yo quiero estudiar la enfermería, el universo es la enfermería total. Todo el mundo es del universo. Toda la enfermería es mi universo. Si yo quiero estudiar algo respecto de eh, el clima, bueno, todos los aspectos climáticos son mi universo. Pero como es tan grande, tan vasto, es imposible que lo estudiemos. Es imposible estudiar a todos los enfermeros del mundo. Es imposible estudiar todas las condiciones climáticas. Tenemos que enfocarnos en una. O sea que tenemos que ir cada vez reduciendo un poquito más el campo de estudio. Al reducir el campo de estudio, nosotros lo que hacemos es ir disminuyendo el volumen, de, el volumen de cosas que voy a estudiar. Cuando yo lo reduzco, llego a mi población. Supongamos que yo tenía un universo de 100.000 personas. Bueno, yo lo reduzco a 1000. Esa es mi población. ¿Yo puedo estudiar estas 1000 personas? Si me es posible estudiarlas, con la población va a ser suficiente para iniciar mi investigación. Ahora, si yo no cuento con los recursos necesarios, suficientes, como para estudiar a 1000 personas, voy a tener que seguir reduciendo el campo de estudio, ¿no? Y así voy a llegar a la muestra. Con esto tenía una duda, profe, había puesto una pregunta a usted del universo y algo del secundario, de la universidad. Contame, ¿cuál fue tu duda? Por ejemplo, usted preguntaba si cuál era el universo. El universo sería los integrantes de enfermería. No me acuerdo bien la pregunta, la voy a buscar. ¿Y la población cuál era? A ver, vamos a buscarlo. En la actividad, ¿no? Sí. Era la última pregunta. ¿Cómo, profe? Acá está, acá la encontré. Dice,
Si el universo fuera escuelas de enfermería, ¿cuál de las siguientes sería la población? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es esa? Sí, sí, esa. Y las opciones son sistema educativo, escuelas universitarias o ministerio de educación. Miremos bien esta imagen que está en el Power de la clase, que nos está hablando de algo. Cuando pasa de universo a población, reduce la complejidad, reduce el volumen, ¿no? Y cuando pasa de población a muestra, lo reduce todavía más. Yo puse un ejemplo de 100.000 en el universo, 1000 en la población y 100 en la muestra, para que se entienda cómo hay cada vez menor complejidad. O sea que, si Sí, mi universo sí, es sí. escuelas de enfermería, la población tiene que ser de menor complejidad que el universo. Por ejemplo, no podría ser el Ministerio de Salud. El Ministerio de Pero Salud, mayor que la muestra. claro, el Ministerio de Salud tiene una complejidad superior a la escuela de enfermería. El sistema educativo también, porque el sistema educativo está conformado por todas las escuelas, no solo una, Claro, entonces es escuela universitaria. tal cual. Nosotros podemos definir las escuelas de enfermería en escuelas universitarias y escuelas privadas, escuelas universitarias y escuelas terciarias. Entonces, si tomamos Listo, gracias. universitarias, lo estamos reduciendo. El objetivo de la población y de la muestra siempre es reducir la cantidad de datos que vamos a estudiar. Imagínense, el universo siempre es inalcanzable, ¿sí? Nosotros vamos a hablar siempre de población y muestra, pero es necesario que entiendan que existe el universo porque hay muchos autores que sí hablan del universo. Entonces no puede quedar al aire. Tiene que estar expreso esto en las clases. Esto es y probablemente lo vean el cuatrimestre que viene en investigación. El universo es inalcanzable. Sí, es el campo total de eso que yo quiero estudiar. Si yo quiero estudiar las escuelas de enfermería, el campo total de eso sería todas las escuelas de enfermería del mundo, por ejemplo. O la educación en enfermería. Es inalcanzable. Yo tengo que relativizarlo, tengo que hacerlo más pequeño. ¿Cómo lo hago más pequeño? Con la población. Tomo una parte de ese universo, una parte, y estudio eso. Si esta parte, mi población, sigue siendo muy grande, voy a tomar una parte más pequeña. Y esa va a ser mi muestra. Pero la muestra no es indispensable. Nosotros podemos hacer una investigación solo con la población. Vamos a utilizar la muestra solo cuando la población es muy grande. Fíjense que nosotros cuando estábamos estudiando los problemas de investigación, las preguntas de problema, ya estábamos hablando de población. ¿Recuerdan? Hablábamos de la población. La marcábamos en un color específico para que quede claro. Sí. Y aparecía, pero no estaba bien claro qué era la población. Ahora estamos viendo qué es la población. La población es una parte de la realidad que yo quiero estudiar. Sea cual sea la realidad que yo quiero estudiar, es una pequeña parte. Si esta pequeña parte sigue siendo muy grande, inalcanzable para mí, voy a tener que hacerla todavía más pequeña. Entonces voy a tener que tomar una muestra. Entonces la población es una parte del universo y la muestra es una parte de la población. De mayor complejidad a menor complejidad. La mayor complejidad la tiene el universo, la mediana complejidad la población y la baja complejidad la muestra. Entonces uno jamás puede decir que tiene una muestra de 100.000 personas, por ejemplo. Sería una población eso, porque es muy grande. ¿Se entiende? Todo Sí, esto sí. también depende de cuál es el universo. Por ejemplo, si mi universo fuese las camas de internación de un hospital, supongamos que sean 300 camas de internación en total, y mi población fuese de 150 camas, es más que suficiente. ¿Yo necesitaría una muestra para estudiar 150 camas? No. No, no porque es suficiente, es poquito, porque mi universo es chico. Entonces vemos como siempre una cosa depende de la otra, son niveles de complejidad diferentes. Entonces siempre depende de cómo sea el universo.
Totalmente. Yo les había dado dos ejemplos en la clase, vamos a repetirlos. Si nuestro universo fuese pacientes adultos mayores, la población podría ser pacientes adultos mayores de un hospital público. Fíjense cómo la manera de hacerlo más chico puede ser especificándolo. ¿Cómo reducimos nosotros la cantidad de datos que tenemos? Agregándole factores, agregándole cosas que lo hagan todavía más exacto, más específico, más pequeño. Para hacer la muestra tengo que hacerlo todavía más pequeño. Si mi población era pacientes adultos mayores de un hospital público, la muestra sería pacientes adultos mayores diabéticos de un hospital público. ¿Ven cómo ahí se reduce todavía un montón más? Ahora vamos a trabajar juntos. Si mi universo fuera la cantidad de casas que hay en un radio de 4 kilómetros, ¿cómo podría hacerlo yo más chico a eso? Sin achicar el radio. Mi universo es las casas que hay en un radio de 4 kilómetros. ¿Cómo puedo Estudiando yo un tomar? barrio, ¿Cómo? estudiando un barrio más chico. Pero el radio es el mismo. Va a ser 4 kilómetros a la redonda. Mm, Supuestamente debería ser la misma cantidad de casas. ¿Cómo puedo yo en este mismo lugar, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, cómo puedo hacer que esta parte sea más pequeña? Tomar una parte más pequeña, hacer una población. Profe, ¿puede ser la cantidad de una manzana alrededor? Pero tratemos de no modificar el radio. Vamos a dejarlo en el radio de 4 kilómetros. ¿Cómo puedo Ok. hacer para que de alguna enfermedad o algunos pacientes, por ejemplo, como usted dijo, diabéticos en el otro ejemplo? Bueno, fíjense que hay diabéticos, actúa como una característica que le doy para reducirlo. Denle una característica a las casas para poder reducirlas. Por ejemplo, podría ser la cantidad de casas blancas que hay en un radio de 4 kilómetros. Eso sería una población, porque seguramente no va a ser Claro, la totalidad. Y si yo esta población, claro. que es la cantidad de casas blancas en un radio de 4 kilómetros, la quiero hacer más pequeña todavía, quiero tomar una muestra, ¿cómo lo puedo achicar? Le tengo que seguir agregando adjetivos, ¿eh? Tengo que seguir especificando qué es lo que quiero para que sea más pequeño. Ya dijimos que tiene que Casas ser. blancas chicas. Muy bien. Casas blancas chicas, pueden ser casas blancas de 2 pisos, casas blancas de 3 pisos, casas blancas con antena, casas blancas con portón, casas blancas con rejas, cualquier cosa que yo le agregue va a disminuir otra vez el volumen de la parte de la realidad que yo voy a estudiar. Y así voy a llegar a la muestra. En este cuadro que yo les daba, en la actividad de la número 14, aparecían estos tres mapas. Fíjense que uno de estos tres mapas tiene seleccionados todo el globo prácticamente. Tiene una gran cantidad tiene todos los continentes marcados, que es la imagen número 2. ¿La pueden ver? Sí, yo esa no la pude bajar, pero la veo de acá del Power Suyo. Entre la imagen 2, la 1 y la 3, entre estas tres imágenes, ¿cuál es la que tiene mayor cantidad de lugares seleccionados? La 2. La La 2. 2. Se entiende entonces que la 2 sería el universo, porque no es el más complejo. Sí. ¿Cuál La sería otra sería entonces, la población. ¿cuál sería entonces la población? Profe, la 1. La 3.
La 3, profe, porque ahí no la veía, ahí la vi. La 3. Muy bien, la 3 sería la población porque tiene menor complejidad que la 2, pero más Y complejidad que la la uno. muestra sería la 1. Y la uno sería la muestra. Argentina sería la muestra, ¿no? Supongamos que yo quisiera estudiar cómo afecta el Bien, coronavirus. Fonseca, la pegaste una. Bien, Fonseca. Si yo quisiera estudiar cómo afecta el coronavirus a los distintos países del mundo, estaría estudiando la 2. Pues estoy hablando de los distintos países del mundo. Y si yo eso lo cambio y tomo Claro, una población, podría decir, ¿cómo afecta el coronavirus a los distintos países subdesarrollados del mundo? Y ahí me aparecen menos países, sería la 3. Yo podría reducirlo todavía más y decir, ¿cómo afectó el coronavirus a la República Argentina? Y ahí sería la 1, sería una muestra. Yo parto de claro. todos los países del mundo a los países subdesarrollados. Y de eso paso a Argentina. Voy disminuyendo la complejidad. Y fíjense que fui agregándole cualidades que vayan enfocándome, especificando cada vez más qué es lo que yo quiero estudiar. La población siempre tiene que ser específica, no debe ser muy general, muy abierta. Presta muchos errores. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Ahí dejé de compartir la pantalla. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada. Supongamos que mi universo fuese mm, todos los políticos de la Argentina. ¿Cómo podría yo hacer una población de todos los políticos de Argentina? Los diputados, Muy bien, me podría basar simplemente en los diputados de la Argentina, ¿no? Los políticos que sean diputados en Argentina. Mantengo todas las características, le agrego una y lo hago más pequeño. Y ahora esta población, yo la quiero hacer una muestra, quiero tomar una muestra. ¿Cuál sería mi muestra? los diputados de Buenos Aires. Muy bien, excelente. Los Ahí tenés tu diputados. muestra. Entonces, cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que aclarar cuál es su población y cuál es su muestra. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener esa parte de la realidad para entrar en tu población o para entrar en tu muestra? Y uno dice, tienen que ser políticos, tienen que ser diputados y tienen que ser de Buenos Aires. Esos son los requisitos que vos pusiste para que entren en tu investigación. Así se define la población y así se define la muestra. Vamos con un último ejemplo y cerramos la clase. Si yo tuviese, por ejemplo, un universo de las mascotas que se atienden en un consultorio veterinario durante 6 meses. Todas las mascotas que se atienden en un centro veterinario durante 6 meses. ¿Cómo podría reducir yo eso y hacer una población? Las mascotas que se atiende de enero a junio. Manteniendo siempre el periodo, ¿eh? Mantenemos el mismo periodo. ¿Cómo puedo Ah, reducir? Mascotas pueden ser perros, loros, gallinas, gatos, cualquier cosa. ¿Cómo lo puedo reducir? Puedo decir mascotas de 4 patas, mascotas caninas, mascotas felinas, ¿no? Puedo clasificarlo según el peso. claro. Y fíjense qué interesante. Si yo estuviese estudiando estas mascotas, ¿no? Y diría que yo quiero estudiar las mascotas que están los entre 1 kilo y 10 kilos. No menos de 1 kilo y no más de 10 kilos. Voy a tener un montón de mascotas de seguro ahí, en ese rango. Y a la vez, esto es un dato, el peso, ¿no? Cada vez que entre una mascota va a haber que pesarla, para saber si pesa menos de 1 kilo o más de 10 kilos y evaluar si puede ingresar en mi investigación. Ese dato que yo recibo del peso
¿Qué tipo de dato es? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Muy bien, Fonseca, muy bien. Es un dato cuantitativo porque es Repasé, un número. repasé, profe. Porque es un número. El peso siempre va a estar expresado en número. Entonces, supongamos que viene un perro que pesa 3 kilos. Viene otro perro que pesa 9 kilos. Otro que pesa 8 kilos 200. Si yo dijera que el perro pesa 9 kilos, ¿sería un dato discreto o continuo? Los datos discretos eran números enteros y los datos continuos eran números decimales. Entonces, si pesa 9 kilos, ¿es un dato entero o es un decimal? Entero. Muy bien, porque no tiene comas. Entonces es discreto. Es un dato cuantitativo porque habla de números y a su vez es discreto porque es un número entero. Si yo dijera que viene un gato que pesa 3 kilos 250, ¿es un dato entero o es un dato con decimales? Con decimales. Entonces sería Sería continuo. continuo, Sería continuo. cuantitativo porque es numeral y continuo porque es decimal. Perfecto. Ahora si yo estuviera estudiando en lugar del peso, diría que los animales, las mascotas que entren en mi trabajo, las mascotas que entren en mi población van a ser todas aquellas que tengan el pelo negro. Viene 10 gatos, ¿no? 4 de esos gatos con el pelo negro, 3 gatos con el pelo blanco y 3 gatos con el pelo amarillo. Estos datos que yo Cualitativo tengo, sería. estos datos que yo tengo del color del pelo, ¿son datos cualitativos o cuantitativos? Cualitativos. Muy bien, porque no es un número, Cuantitativo. es una Porque estamos característica. hablando de cualidades. Muy bien, estamos hablando de cualidades, características, atributos, el color del pelo, y se expresa en palabras, no en números. Recuerden eso, el cuantitativo siempre se expresa con números y el cualitativo siempre se expresa con palabras. Si la respuesta es amarillo, negro, blanco, es una palabra. Si la respuesta fuese 9 kilos, 2 kilos o 3 kilos, son números. Entonces ahora que estamos hablando del color de pelo de los animales, para definir cuál va a ser nuestra población. De estos 10 animales, dijimos que solamente los que tengan pelo negro van a entrar. Yo digo que tengo 4 gatos con pelo negro, 3 gatos de pelo amarillo y 3 gatos de pelo blanco. ¿Cuántos gatos van a entrar en mi población? Me perdí. Tengo 4 gatos con el pelo negro, 3 gatos con el pelo amarillo y 3 gatos con el pelo blanco. Solo los que tengan pelo negro entran en mi investigación. ¿Cuántos gatos van a ser? Cuatro. Muy bien, 4 Cuatro. gatos. Este dato del color del pelo dijimos que era cualitativo porque refería a cualidades, atributos, características y no a números, que se expresan en palabras. Bien cualitativo. Ahora, ¿qué tipo de dato cualitativo es? ¿Es un dato cualitativo ordinal o nominal? ¿Yo puedo ponerle un orden al color del pelo? ¿Puedo decir que siempre hay que empezar por el color blanco y terminar en el color negro? No, es nominal, ¿no? Muy bien. Es nominal porque yo lo puedo nombrar, pero no lo puedo ordenar. No hay un criterio que lo ordene. Muy bien. Ahora supongamos que yo quiero estudiar, a ver, el grado de audición que tienen estos animales. Entonces tengo algunos que tienen un alto grado de audición, otros que tienen un medio grado de audición y otros con muy bajo grado de audición. Ese sería un dato nominal u ordinal. Ordinal. Muy bien, porque yo puedo ordenar de mayor a menor la audición, el grado de audición. Mi variable en ese caso es el grado de audición. Y esta variable se puede ordenar de mayor a menor. Entonces ya estudiamos
población y muestra, estudiamos datos cualitativos y cuantitativos. Recuerden que pueden volver a revisar esta clase las veces que ustedes quieran. Primero la tengo que procesar, la tengo que subir a YouTube y luego se las voy a compartir. Si tienen alguna duda, me la plantean ahora y seguimos trabajando. No, por ahora no, profe. Bueno, los felicito, les agradezco su participación. Hoy fue una clase personalizada, se podría decir, fuimos 4 personas. Así que les deseo éxitos, que tengan una linda tarde y que descansen. Gracias, profe. Igualmente que descanse. Gracias.